Hola, ¿cómo están? Hoy quiero contarles un episodio de mi vida que podríamos llamar la fuga o las fugas. Cuando escapé una y hasta dos veces de casa de mis padres, siendo un adolescente. Vivíamos en una casa muy grande en el campo, a una hora y media a veces, en auto desde Lima, en un cerrito llamado Los Cóndores. La casa era tan grande que uno no podía divisar sus confines, sus límites. Tenía unos jardines preciosos. Mi abuelo paterno, Jimmy, se la había regalado a mi padre. Yo, sin embargo, no era feliz en esa casa. Mi padre y yo nos llevábamos fatal. Yo no entendía por qué mi padre me odiaba, me detestaba. Generalmente me rebajaba, me insultaba, me llamaba mariquita, me llamaba la princesa, me llamaba bailarina de ballet. Pero no de una manera cariñosa, sino tratando de humillarme. Yo era un niño delicado, no necesariamente afeminado. Creo que no era un niño afeminado, pero sí era delicado, delicado y sensible, delicado y curioso, delicado y lector. Eso, sospecho, frustraba a mi papá. Como yo soy su hijo mayor y llevo su nombre, sospecho que mi padre quería que yo fuera como él. O sea, recio, áspero, macho. Y yo era casi lo contrario de él. No porque yo me hubiera propuesto fastidiarlo o decepcionarlo, sino porque esa era mi dotación genética. Bueno, entonces, como yo no aguantaba más los malos tratos de mi padre, y como no parecía haber salida en ese desencuentro tan agrio, y como mi padre además me pegaba a veces, sin razón alguna, por lo visto necesitaba redimirse de su infelicidad, de su desdicha, de sus frustraciones. Entonces me hacía bajar los pantalones y los calzoncillos y me daba correazos en el trasero, en las nalgas. Y la situación se tornó irrespirable para mí, ¿no? Por lo tanto, como yo no podía ser el hijo que papá hubiera querido tener, y como él no era el papá afectuoso, tierno, querendón que yo hubiera querido tener, como era una guerra de guerrillas en la que ambos salíamos perdiendo, yo decidí escapar. Con mi madre, por cierto, me llevaba muy bien, pero mi madre era otra víctima más de papá, casi siempre estaba embarazada, tuvo 2 embarazos y casi siempre estaba triste, llorosa, afectada por los malos tratos de mi padre. Mi padre no era bueno con ella, tampoco conmigo. No era bueno con nadie, ni siquiera era bueno consigo mismo, ¿no? Entonces me propuse escapar. No tenía sentido ya continuar viviendo en esa casa. Era para mí un campo de concentración. Yo tenía 13 años. Además, sin quererlo, claro, le había provocado a mi madre una tristeza muy grande. Porque un domingo fuimos, como todos los domingos, a misa
Pero yo por primera vez en mi historia de niño pío católico no me puse de pie y no fui a comulgar. Al volver a casa mamá me preguntó por qué no había comulgado. Y yo no podía decirle a mi madre la verdad. Y la verdad es que me sentía en pecado mortal, sucio, manchado, culposo, avergonzado, porque me había masturbado. Por fin había aprendido a masturbarme. Tarde, ¿eh? A los 13 años, escuchando los relatos afiebrados de los amiguitos del colegio. Entonces mamá me interrogó y acabé confesándole que había tenido pensamientos impuros. Esa fue mi confesión sincera ante mamá. Y tocamientos impuros. Mamá rompió a llorar, le rompí el corazón, ella quería que yo fuera sacerdote. Entonces, por un lado tenía a mi padre que me llamaba mariquita, bailarina de ballet y que me pegaba. Y por otro lado tenía llorando a mi madre porque yo estaba en pecado mortal. Y aunque yo no quería defraudar a mi madre domingo tras domingo, era virtualmente imposible dejar de sucumbir a los pensamientos y a los tocamientos impuros, a esa edad de ebulliciones hormonales. Así que decidí escapar. Robé unas joyas de mi madre, pobre mamá, unas joyas de algún valor, creo, y salí corriendo de la casa en el campo un día que mi padre no estaba y que mi madre había salido. Mi madre iba a misa todos los días. Tomé un bus, me subí a un ómnibus. Una hora después estaba en el centro de Lima. Fui a una tienda y vendí una de las joyas. Me dieron bastante dinero, pero seguramente una porción ridícula respecto de lo que esa joya valía en verdad. Y me alojé en un hotel en el centro de Lima. Claro, yo era menor de edad. No fue tan fácil registrarme. No tenía un documento de identidad que acreditase que yo era ya mayor de edad. Y era muy obviamente menor de edad, tenía 13 años. Entonces, bueno, soborné a la persona que me ayudó a registrarme, le expliqué que mi padre me pegaba en la casa, que necesitaba un descanso, y esa persona se apiadó de mí. Estuve un mes entero, viviendo de las joyas de mi madre en hoteles en el centro de la ciudad. Me permití la extravagancia de viajar en tren a una ciudad en los Andes, Huancayo, para ver jugar a mi equipo. Yo era hincha del Cristal, Sporting Cristal. Ganó Cristal en Huancayo. No solo eso, pero iba a los entrenamientos de Cristal en el RIMAC e iba a los partidos de Cristal en Lima. Eso me condenó. Llevaba un mes viviendo en hoteles, dándome la gran vida. Por supuesto no asistía al colegio. En el colegio había cierta conmoción porque había llegado el rumor de que yo había desaparecido. Y aparte de ir a ver los entrenamientos o los partidos del Cristal, compraba revistas pornográficas en los kioscos y a veces me deslizaba en funciones de medianoche a ver películas pornográficas, sobornando al boletero. Si no había sobornos, no había dicha, no había felicidad. Y fui muy feliz esa temporada de asueto que me tomé respecto de mis padres, un mes. Es verdad que era un tanto precoz, 13 años apenas, viviendo solo en hoteles del centro, viajando a ver a mi equipo de fútbol favorito, pero aprendí a disfrutarlo. Y todo terminó porque mi afición al fútbol me delató. Mi padre contrató a un detective para que me encontrase, mi madre estaba muy preocupada, papá no tanto. Y una noche, era un fin de semana seguramente, jugaban Cristal y la U en el Estadio Nacional, y papá le dijo al detective, anda a la tribuna de Occidente y seguro que vas a encontrar a mi hijo ahí. Y así fue. Yo estaba bien sentadito en mi asiento de Occidente, en el Estadio Nacional, viendo además ganar a Cristal con un gol de Percy el Trucha Rojas en los primeros minutos, hasta que un señor corpulento, fortachón, me cogió del brazo y me dijo, sígueme.
yo llevaba una radio a pilas, a transistores, en la que escuchaba el relato del partido que estaba mirando allí en vivo. Salimos del estadio, estaba mi padre. No me pegó, no me insultó, al contrario, yo creo que parecía levemente orgulloso de que yo hubiera sido capaz de escaparme un mes entero de la casa. Manejó 1 hora hasta el campo, hasta Los Cóndores. Mamá se emocionó mucho al verme, lloró, yo lloré con ella. Pero ese no fue el fin de la historia, porque nada cambió. Mi padre siguió abusando de mí, insultándome, pegándome, sin razón alguna. Y yo seguí, por supuesto, sin comulgar los domingos, con lo cual le rompía cada domingo el corazón a mi madre, así que resolví volver a escaparme un tiempo después. Pero en esa segunda fuga me fui con muy poquito dinero, no robé joyas de mamá. Y por eso terminé durmiendo en el Parque Central de Miraflores, el que ahora se llama el Parque Kennedy, entre las ratas que olisqueaban allí en el pasto, tendido en una banca, con muy poquito dinero. No aguanté más de 3 o 4 días. La policía me preguntó por qué estaba durmiendo allí, me llevó a una comisaría, desde ahí llamaron a mi padre vino a buscarme. Pero esa segunda fuga, ya sin dinero y durmiendo en un parque, puso en evidencia a los ojos de mi madre que yo no podía seguir viviendo en la casa, en el campo, cerca de mi padre. Que eso era fatal para todos, sobre todo para mí. Y entonces mi madre decidió que yo tenía que irme a vivir a otra casa. Y eligió la casa de sus papás, mis abuelos maternos, don Roberto y doña Josefina. Y cuando me fui a casa de los abuelos maternos, y cuando me dieron asilo humanitario y me acomodé en una habitación, una casa muy bonita en San Isidro, en ese momento mi vida cambió y conocí algo que me había sido esquivo los primeros 13 años de mi vida, la felicidad familiar. Seguimos mañana.